que vamos teniendo con vosotros. Y ahora vamos a aprender aún más, porque últimamente abrimos los periódicos y en todos los informativos sale un concepto que es la energía, ¿no? Que está tan de moda. David Berlanga es de la empresa Indaver y nos va a hablar precisamente de esto, de la fotovoltaica y la eficiencia energética, ahora que decíamos que está tan de moda. Pero primero vamos a conocer un poco vuestra empresa, David. Perfecto. Indaver, ¿qué es y cuándo se fundó? Vamos a conoceros un poco. Muchas gracias, buenas tardes. Indaver es una ingeniería que se fundó en el año 2005, hace más de 15 años, y hacemos proyectos de ingeniería, asesoramos a constructoras, a instaladoras y también hacemos proyectos de fotovoltaica. Proyectos que imagino bueno, que tendrán su repercusión en algún momento. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? ¿Cuáles son vuestros proyectos más emblemáticos? Pues, por ejemplo, para nombrar uno por isla, tenemos en Formentera, hicimos una reforma integral del Hotel Cala Saona, en Ibiza una instalación fotovoltaica en el Ibiza Gran Hotel, encima del casino de más de 200.000 vatios. Aquí en Palma de Mallorca hicimos la implantación de una red de telecomunicaciones de fibra óptica en las vías del tren que va hacia Sóller, en todo su trayecto, 27 kilómetros, y desde el centro de Palma, con toda la complejidad que ello conlleva. Y, por ejemplo, también de I+D, de investigación y desarrollo, en Murcia hicimos para unos aerogeneradores de eje horizontal, hidrogeneras para generar hidrógeno verde. Imagino que, bueno, has hablado de complejidad, ¿no? Imagino que para hacer todo esto se necesita un gran equipo. ¿Cómo es el equipo de Indaver? Pues nuestro equipo es multidisciplinar. Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, administrativas, instaladores y también colaboramos con freelance. Tenemos a topógrafos o ingenieros de obras públicas, porque sí, es necesario para hacer cualquier cosa. Participan muchas experiencias y expertos. Lo decíamos ahora, estamos escuchando hablar de sostenibilidad, de energía, pero realmente el concepto fotovoltaica, ¿qué es? La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. La radiación solar excita a los electrones de un semiconductor de silicio, esto que vemos azules, cristal, y genera una pequeña diferencia de potencial, una pequeña tensión. Entonces, la conexión en serie de estos distintos dispositivos permite obtener más voltaje. No es nada nuevo, realmente en el siglo XIX ya se descubrió el efecto fotoeléctrico y, por ejemplo, un dato interesante, Albert Einstein tiene el premio Nobel de Física por el estudio fotoeléctrico, pero es más conocido por la teoría de la relatividad. Curioso, muy poca gente lo debe de saber esto. Entonces, ¿por qué razón los clientes cada vez se interesan más por la fotovoltaica? Yo creo que todos somos muy ecologistas y muy comprensivos, pero cuando se nos toca el bolsillo lo somos más. Entonces, yo creo que la apuestan porque ha subido mucho el precio de la energía eléctrica y porque existen muchas ayudas. También tenemos ayudas y beneficios de la implantación de estas instalaciones. Por ejemplo, la reducción del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, cuando tú haces una instalación fotovoltaica. También son más limpias y silenciosas. Y yo siempre digo que tenemos que utilizar las industrias contaminantes que tenemos ahora mismo para construir otras que lo sean menos. Precisamente hablábamos antes de ayudas y de la gestión de todas ellas. ¿Qué tipo de instalaciones solares existen actualmente en el mercado? Si es que alguno de nosotros o nuestros clientes quieren acceder a instalarlas. Básicamente hay dos grandes bloques. Uno es instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica y otro es aislada. Una casa que tú vives encima de una montaña o una zona donde no puedes tener conexión eléctrica. Básicamente son los dos grandes grupos.
El de conectadas a la red, los más famosos y que últimamente se instalan mucho son los de autoconsumo, que es para producir tú tu propia energía eléctrica y autoconsumirla. Y conectado a la red para poder compensar o por la noche, por ejemplo, pues poder seguir funcionando si no hay sol y si no instalas baterías. Después las aisladas son el panel fotovoltaico, el inversor y baterías y también un generador, porque si hay algún día que no hay mucho sol, pues tengas el generador. Entonces, es un poco los dos grandes grupos. También después hay otros muchos sistemas híbridos, donde se pone fotovoltaica solar y también aerogeneradores o sistemas eólicos, con los típicos que vemos por ahí, pocos. En Baleares pocos, realmente creo que hay 2 o 3 grandes en Menorca y son de la compañía eléctrica, son de Endesa, de GESA, porque realmente aquí en las Islas Baleares nosotros cuando tenemos viento tenemos demasiado viento y no funcionan porque se rompen, y cuando tenemos poco viento pues no hay suficiente energía como para que produzcan electricidad. Lo que sí que se usa mucho también son sistemas de bombeo, donde tú tienes una pequeña perforada, pones unos paneles y cuando hay sol bombea agua para la cisterna, o sea, no necesitas que por la noche a las 3 de la madrugada te dé un caudal, sino que al día siguiente cuando vayas tengas ahí un poco de acumulación. Lo que sí tenemos es sol, como bien todos sabemos, pero lo decías, cuando nos tocan el bolsillo, es un tema delicado. ¿Existen realmente ayudas eficaces para la instalación de este tipo de estructuras? Sí, correcto. Hay unos fondos, los que tenemos ahora mismo son fondos europeos, que los gestiona el Gobierno Balear, los famosos Next Generation, estos fondos que vienen ahora, pues hay muchas ayudas para instalaciones fotovoltaicas o energías renovables, así como renovaciones de envolventes, y también están las Fotempar, pero todo esto son fondos europeos que al final lo gestiona el Gobierno Balear. También existe la compensación. La compensación es que yo hago una instalación fotovoltaica conectada a red, yo tengo unos paneles fotovoltaicos y si no consumo la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, entonces tiene que moverse, y si no consumo esa energía fotovoltaica la puedo inyectar a la red. Haciendo un cambio con la compañía comercializadora que tengas, lo que te hacen es una compensación. Es una compensación más o menos una relación de 3:1. Yo inyecto 3 kilovatios de mi fotovoltaica y a final de mes la compañía eléctrica me lo cambia por 1 que he consumido por la noche. Más o menos te lo pagan a 0,05 y te lo cobran a 0,15. Ahí, como hay libertad en el mercado, tú puedes contratar con una u otra comercializadora, entonces ahora empezaremos con los juegos de te lo compro a más, te lo vendo a menos, pero un poquito es la compensación. Sin poner baterías puedes aprovechar que las horas de sol que tú no consumes esa energía te esté inyectando a la red y te esté reduciendo algo tu coste. Y después también hay reducciones de IBI. Los ayuntamientos, por hacer tú una instalación fotovoltaica encima de tu cubierta, pues te bonifican, depende del ayuntamiento, por ejemplo, el de Ibiza, que es de donde yo vengo, durante 5 años pagas el 40% del IBI. Entonces, hay gente que paga mucho IBI. Entonces, es una ayuda muy interesante y muy importante. Otros ayuntamientos 3 años el 50%, entonces un poco en esa línea va todo el mundo que están ayudando, que es lo importante. Y sobre todo la normativa regulatoria para instalar las fotovoltaicas, esto es lo que ha disparado las instalaciones. Lo que antiguamente se decía el impuesto al sol, entonces había una campaña para desprestigiar o asustar, o pensábamos que eran delincuentes el que ponía, o hippies, solamente los hippies o los delincuentes eran. Entonces, gracias a toda esta nueva normativa que ha permitido que tú hagas las instalaciones, que se facilite, pues está ayudando a que se mueva todo esto. Sí, desde luego ahora es todo lo contrario, pero ¿realmente sale rentable entonces instalar estas estructuras tanto en viviendas como en industrias? Sí, sale rentable, sale muy rentable. Hay que estudiar cada caso, hay que hacer un estudio de viabilidad porque no todos los consumos son iguales. Hay gente que tiene cámaras frigoríficas, por ejemplo, en industria, que consume por la noche, y hay otros que tienen aires acondicionados que consumen durante el día. Entonces, hay que hacer un estudio, hay que buscar a un profesional, alguien que realmente conozca el sistema, el mercado y pueda analizar tus necesidades, pero hay retornos que pueden ser de 7 años perfectamente, el retorno de la inversión,
y ese retorno de esa inversión, pensar que después los paneles fotovoltaicos tienen una garantía de 25 años a lo mejor. Ahora están empezando a salir algunos con 40 años. Entonces realmente una instalación que me está generando el 60% de mi energía eléctrica, que en 7 años lo voy a amortizar y que me va a durar 40 años, es algo muy interesante. Es interesante meter el dinero ahí. Pero se puede, por ejemplo, vender la electricidad generada y no consumida, como estamos acostumbrados. Correcto. Es lo que he introducido antes un poco. Sí, exactamente. Esa energía que tú no consumes la puedes inyectar o la puedes acumular en baterías de litio, que también las subvenciones de Next Generation de Europa también te financian y te subvencionan a fondo perdido una cantidad importante para justamente promover que la gente ponga paneles, ponga baterías de litio, tienen que ser de litio, y puedas autoconsumir esa energía producida. Entonces, todo eso sí que se puede compensar e inyectar a la red. Si no voy mal, ahora mismo en Lloseta se acaba de inaugurar una planta de hidrógeno. ¿Qué opinas personalmente del hidrógeno verde? Es una maravilla. O sea, yo creo que tenemos que ir por esa vía del hidrógeno verde y no decir que una central nuclear o el gas son energías renovables. Esto faltará un tiempo hasta que nuestros países vecinos, Francia, tantas centrales nucleares que tiene, a los que le compramos nosotros. O sea, sería un cataclismo ahora mismo. Si paráramos todas las centrales nucleares, perderíamos. O sea, entonces el gas y las renovables tienen que ir muy de la mano. Las nucleares pues tendrán que ayudarnos durante un tiempo porque te llenan la curva de carga diaria, o sea, el consumo. Tienes una parte muy importante que están ahí para ayudarnos. Pero el hidrógeno verde es el presente y es el futuro. El hidrógeno verde, como sabéis, es una de las sustancias más existentes en nuestro planeta. El hidrógeno, por ejemplo, el agua, el H2O, que es la fórmula química del agua, con electrólisis lo que hacemos con electricidad es separar las moléculas del hidrógeno y las del oxígeno. Entonces tenemos el hidrógeno, y el hidrógeno tú después lo puedes meter en un vehículo o en cualquier cosa, y al mezclar otra vez el hidrógeno con oxígeno se libera un electrón y se genera electricidad. Entonces esas son las fuel cell, esas son las pilas de combustible. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger hace muchos años que tiene un Hammer que funciona con hidrógeno, con la fuel cell. No el hidrógeno como combustible y como explosión, sino el hidrógeno para motores eléctricos. Pues muchísimas gracias, David de Indaver, por esta presentación. Son conceptos a los que nos estamos habituando todos: hidrógeno verde, energía sostenible, fotovoltaica. Poco a poco lo estamos haciendo. Gracias, David. Gracias a vosotros por montar estas cosas tan interesantes. Gracias. Gracias. No os mováis, que ahora volvemos con más charlas interesantes. Hasta ahora.